Ahora sí, ahí lo puse como administrador y se está grabando la clase. Ahí sigue con el micrófono desactivado. Bueno, bárbaro. Entonces, listo, empezamos. Gracias, Nicolás. No, faltaba más. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, chicos, vamos con la clase. Tienen el PowerPoint. Yo se los mandé como material en el campus. Eso lo tienen. ¿Ven el Power? Bueno, chicos, hola. ¿Están viendo el Power? Sí, profe, se ve bien. Bárbaro, ¿me ven a mí? Bueno. ¿Esa era la primera? Bueno. Bueno, chicos, vamos con la unidad 6. Bueno, chicos, vamos con la unidad 6. Así que ustedes van a tener el programa, el Power a su disposición, que ya está en el campus virtual, lo tienen. Y bueno, vamos a empezar con la unidad 6, que es toda la parte de organización administrativa y personas jurídicas. En realidad, yo les voy a dar, vamos a invertir, digamos, el orden que tiene el programa, que me parece mucho más interesante comenzar con el órgano y después con la persona jurídica. Bueno, en principio, acá aparece, bueno, la teoría del órgano. En realidad, lo que nosotros tenemos que saber, en principio, es que, o sea, acá vamos a trabajar con dos figuras, el órgano y la persona jurídica. El órgano es, digamos, una parte misma, integra una persona jurídica, y forma parte de la persona jurídica, pero no tiene personalidad jurídica propia, a diferencia de las personas jurídicas que sí la tienen. Bueno, acá nos aparece entonces el tema de la teoría del órgano. Bueno, la teoría del órgano es, en realidad, viene a suplir o a dar una respuesta a la pregunta: ¿cómo se imputa la voluntad del funcionario a la persona jurídica del Estado o las personas jurídicas o los entes descentralizados menores? Es realmente un interrogante muy importante a la hora de hablar de la responsabilidad del Estado, porque es como, digamos, atribuimos el hecho o el acto a la persona jurídica, Estado o entes descentralizados menores.
Para explicar este interrogante, había dos teorías de corte civil, la teoría del mandato y la teoría de la representación. La teoría de la representación, o sea, se consideraba al funcionario como o sea, como si el Estado fuera un incapaz y el funcionario un tutor. Entonces, así se trataba de explicar. Y después apareció la teoría del mandato, en la cual se consideraba que la persona jurídica había otorgado un mandato en el funcionario para que la representara. Pero la verdad es que ninguna de estas dos teorías podía explicar cuál fue digamos, otorgamiento del mandato o la primera designación de un representante. Entonces aparece en Alemania con Hierke, autor alemán, la teoría del órgano. ¿Qué es esto, la teoría del órgano? Digamos, se considera, o este autor considera, que el órgano nace con la persona jurídica, nace con la misma persona jurídica, con lo cual nosotros no tenemos que explicar dos voluntades, tenemos una sola, es decir, el órgano nace con la persona jurídica. Bien, así vamos ahora con el primer punto, que es, porque nosotros vamos a ver también toda la organización de la administración pública, las técnicas de organización y las técnicas de descentralización. Vamos a empezar con la competencia. La competencia Hutchinson la define, en esto por supuesto siguiendo otros autores, como la actitud legal de obrar. La competencia tiene caracteres propios, que debe estar establecida en una norma, es decir, tiene carácter normativo, es obligatoria e irrenunciable, y es improrrogable. Estos son los caracteres de la competencia. Y acá aparece un tema muy importante, que es el tema de digamos, que se ha hablado muchísimo, los autores lo han discutido mucho. Es decir, la pregunta sería, ¿a quién se asimila la competencia del derecho público? ¿A la capacidad de las personas privadas, humanas, o a la capacidad de las personas jurídicas? Bueno, hay algunos autores que lo asimilaban a la capacidad de las personas físicas, pero esto fue dejado de lado, y así aparece Linares con sus postulados de la permisión, en la cual aparece este tema, capacidad y competencia, principio de la especialidad. Entonces, la competencia se asimila a la capacidad de las personas jurídicas del derecho privado. ¿Por qué? Porque en las personas jurídicas impera el principio de la especialidad. Es decir, la persona jurídica solamente tiene capacidad, si solamente pueden, digamos, sus actos son válidos, aquellos que estén dentro de lo establecido en el estatuto. Y en la competencia es muy similar. Solamente el Estado puede ejercer la competencia que está determinada en la norma, es decir, que rige el principio de la especialidad. Solamente se puede hacer lo que está establecido en la persona jurídica y solamente se puede hacer lo que está previsto en la norma. Entonces ahí tenemos en el Power que pusimos, la competencia del derecho público se asimila a la capacidad de las personas jurídicas, por cuanto en ambas rige el principio de la especialidad. Las administraciones públicas
solo pueden actuar dentro de los límites de su competencia y las personas jurídicas solo pueden hacerlo dentro de lo que indica sus estatutos en la parte referida. ¿Mm? Bien. Aparece acá la competencia y los postulados de la permisión, que es una teoría que desarrolló Linares. ¿Y qué dice acá en esta placa? Dice, para esta doctrina, competencia era sinónimo de para esta doctrina, o sea, la competencia y los postulados de la permisión, competencia era sinónimo de ejercicio de la función y no estaría dada expresa ni razonablemente implícitas, acá no, como tengo esto no lo puedo leer bien, y no estaría dada expresa ni razonablemente implícita, facultaron al órgano a actuar, sino por la existencia de un órgano creado por una norma jurídica con una determinada orbitación. Todo lo que cae dentro de esa órbita es lícito hacerlo. Es decir, es lo que se llama la competencia, digamos, la competencia es para lo expreso y para lo razonablemente implícito. Esos son los postulados de la permisión, es decir, la competencia es sinónimo de lo que está establecido en la norma, tanto expresa como implícitamente. Bien, ¿cómo se clasifica la competencia? Ustedes esto ya lo vieron cuando vieron procesal. Alguna variante tiene el derecho administrativo, y entonces tenemos que la competencia se clasifica en razón de la materia, en razón del tiempo, en razón del territorio y en razón del grado. En razón de la materia, esto tiene que ver con el objeto, con la naturaleza, el objeto de la cuestión que se va a tratar. Es decir, una cuestión que por su materia le corresponde al Poder Judicial, no puede el Poder Ejecutivo ejercerla. En razón del tiempo, es decir, son competencias que se pueden ejercer en un lapso de tiempo determinado. El caso más común es ese de cuando el Poder Ejecutivo o el Intendente o el Gobernador tienen un plazo de 10 días para promulgar la ley o la ordenanza. Y esa competencia, digamos que tiene un plazo de duración. Después tenemos en razón del territorio. Es una competencia que solamente tiene validez dentro de un territorio determinado. Por ejemplo, un acto administrativo del intendente de General Pueyrredón no puede tener efectos en el partido General Alvarado. Si pretendiera que los tuviera, sería nulo. Entonces, digamos que son competencias que están dadas en función del territorio. Es decir, el gobernador tiene una competencia que solamente, el gobernador, perdón, de la provincia de Buenos Aires, solamente la puede ejercer dentro de la provincia de Buenos Aires. El intendente de General Pueyrredón solamente dentro de la circunscripción del partido de General Pueyrredón. Y después tengo en razón del grado. Esto que lo vamos a dejar un poquito porque lo vamos a volver a ver bien con jerarquía, porque el grado es, digamos, el lugar que ocupa un órgano dentro de una escala o línea jerárquica. Así, nosotros tenemos, por ejemplo, si nos vamos a generar al municipio de General Pueyrredón, nosotros vamos a ver que siempre la línea jerárquica en la administración pública, vamos a ver que obviamente un director tiene una competencia determinada que no lo tiene el jefe de la misma área. Es
Es decir, la competencia es diferente. Bueno. Nosotros tenemos acá otros conceptos que tienen que ver con las técnicas de organización. Uno de ellos es la delegación. Realmente se estudia la delegación con la vocación. La delegación, en la delegación, como dice en la placa, la delegación interorgánica consiste en la transferencia de facultades por parte del órgano superior al órgano inferior que pertenece a la competencia del primero. Es decir, en la delegación hay transferencia de competencia de un órgano a otro, que generalmente es un órgano de superior jerarquía. Seguimos con la placa que dice, trátase en sustancia de una técnica que traduce la posibilidad de producir el desprendimiento de una facultad por parte de un órgano que transfiere su ejercicio a otro. La delegación tiene que estar autorizada por una norma, es un principio que está establecido en el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es decir, como la delegación tiene que estar autorizada por una norma, si no, no se puede hacer. En el ámbito nacional, el artículo 3 de la Ley 19.549 autoriza a los secretarios, a los ministros, a delegar en sus secretarios y subsecretarías parte de su competencia. ¿De qué ley, perdón? Aparece, ¿cómo? ¿De qué ley el artículo 3? De la 19.549, que es la ley de procedimientos de nacional. Bueno, después aparece otra figura que es la avocación. La avocación es un procedimiento inverso. Es decir, digamos, funciona en forma contraria a la delegación. O sea, en la delegación hay un órgano que transfiere competencia propia de este a otro órgano. En la avocación, al contrario, es un órgano superior que toma competencia del órgano inferior. Bien. Esto en la avocación no se requiere una norma que lo autorice, como en el caso de la delegación, pero sí no tiene que estar autorizada, pero no tiene que estar prohibida. De todas maneras, hay un límite también que no está tan establecido, pero es el caso de cuando la competencia un órgano la tiene en razón de su cuando, digamos, la competencia, el órgano la tiene en razón de una idoneidad especial. Por ejemplo, en una asesoría letrada, para formar parte del órgano asesoría letrada, que puede ser asesoría letrada de un ministerio en la provincia de Buenos Aires, asesoría letrada de la municipalidad de General Pueyrredón, es decir, para formar parte de la asesoría letrada hay que tener una habilidad especial, que es ser abogado. Entonces, en esos casos en los cuales indica que para integrar un órgano determinado se requiere de una condición especial, o de una formación especial, o de una idoneidad especial, ahí esa competencia no se puede tocar nunca. Por ejemplo, el intendente de General Pueyrredón no podría decirle a la asesoría letrada, por más que sea abogado,
no le podría decir, mire, este expediente lo voy a dictaminar yo. No, eso es un límite que tiene. Entonces el límite está dado porque no haya prohibición, y además sí, no tiene que haber una prohibición, y además no tiene que darse este supuesto del órgano que se requiere una idoneidad especial. Si nosotros ahora vamos y leemos la placa, vamos a ver que la vocación funciona de forma contraria a la delegación. Es una técnica que hace la dinámica de toda organización y que por eso asume un carácter transitorio y para actuaciones determinadas. Puede ser que no lo lea exacto porque, digamos, que tengo acá donde estoy yo y donde están ustedes, me tapa el Power, pero bueno. Consiste en la asunción por parte del órgano superior de competencia para conocer y decidir en un acto o asunto que corresponda a las facultades atribuidas al órgano inferior. Su procedencia, si bien no requiere autorización expresa excepcional, pero para que proceda no debe estar prohibida por una norma. ¿Se entendió? Bueno. Cualquier cosa que ustedes quieran, por ahí esto no es más sencillo, pero esto se lo digo en general. Cuando ustedes quieran que volvamos a ver un tema o que lo expliquemos de otra manera, me paran, abren el micrófono y lo charlamos, porque la idea un poco también de las clases, digamos, por Zoom o por Webex o por cualquier plataforma educativa, digamos que la importancia que tiene es que, o sea, de poder de alguna manera suplir por supuesto que no se puede suplir la presencialidad, pero al menos mantener un rasgo muy importante que es la comunicación entre docente y alumno. Esto es fundamental. Bueno. Vamos a otra técnica de organización, que es la jerarquía. La jerarquía para poder definirla, se conjuga en dos elementos, la línea y el grado. O sea, tenemos que hablar de esos dos conceptos para hablar de la jerarquía, la línea y el grado. El grado es lo que hablábamos de la competencia en razón del grado. El grado es el lugar que ocupa el órgano dentro de la línea jerárquica. Por ejemplo, recuerden que siempre es vertical la línea en la administración pública. Entonces tendríamos, por ejemplo, en un organigrama sencillo, ¿no? De un municipio tendríamos intendente, secretario, director, jefe, hablando siempre de una misma área. Bueno, esa es la línea jerárquica. El órgano que ocupa un lugar en esa línea jerárquica sería la jefatura, la dirección, la secretaría. Bueno, la jerarquía, que ya dimos las dos características y, digamos, los dos elementos para poder dar una definición, que es la jerarquía, que es el grado, y que es la línea, también vamos a definir a la jerarquía como la relación, la coordinación que existen entre los órganos de una misma persona jurídica. Esa es la jerarquía. Vamos a leer la placa. Dice, ha sido definida desde antiguo como el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. La relación se produce entre órganos de una misma persona y está caracterizada por dos figuras típicas, la línea y el grado. La jerarquía se forma por el conjunto de órganos en el sentido de que mientras que el grado es la posición que cada órgano ocupa en la línea.
Y acá vienen dos temas muy importantes, que son las consecuencias de esta relación, que son muy importantes, y el deber de obediencia, que es una de ellas. También como que lo sacamos para darle la entidad o la importancia que tiene. ¿Cuál es la consecuencia? Son muchas las consecuencias que tiene la jerarquía. Primero, la relación mando y obediencia. Que fíjense, ustedes acá que lo pusimos, la destacamos, digamos, como una de las consecuencias más importantes. La relación mando y obediencia. Que desde ya les digo que no tiene nada que ver con las teorías penales de la relación mando y obediencia. Esto es una forma de organización dentro de la administración pública. Hay muchas, por ejemplo, se ha tratado de limitar esta consecuencia que sí puede ser gravosa, porque fíjense que hay un órgano, que es el órgano superior, digamos, que tiene la posibilidad de darle la orden a un órgano inferior. Y entonces ahí acá aparece el problema. Si no la cumple, puedo, digamos, incurrir en una falta disciplinaria. Si la cumplo y estoy cometiendo un delito, bueno, voy a entrar dentro de la responsabilidad penal. Si la cumplo y en realidad de algún tipo de incumplimiento civil, voy a tener una responsabilidad civil, que es muy importante. Por eso esto les da la importancia que tiene la consecuencia del deber de obediencia en la relación jerárquica. Con el tiempo, estos se han ido elaborando distintas teorías para tratar de limitar este deber de obediencia. Y así tenemos el de la legalidad formal material, que es la que ha adoptado en su momento la 22.149, que fue la anterior ley de empleo público, ya la había adoptado y la continuó la actual. ¿Qué es esto, la de la legalidad formal material? Significa muchas cosas. Primero, el que recibe la orden va a analizar si el que emite la orden tiene competencia para hacerlo. Después va a analizar si él, digamos, funcionario que recibió la orden, es competente para cumplirla. Bien. Y hay algo muy importante, que es que puede analizar el contenido de la orden. Si la orden lleva implícita digamos que su contenido puede incurrir en un delito, o sea, puede hacer que la persona incurra en un delito de tipo penal o en alguna responsabilidad de tipo civil, digamos, puede no cumplirla y en ese caso no tendría responsabilidad disciplinaria. Por ejemplo, si el funcionario de superior jerarquía le dice al de inferior jerarquía, bueno, vaya y mate a su compañero, obviamente que es un delito del derecho penal. Entonces, el funcionario, en este caso, analiza la competencia. Y si considera que hay un ilícito penal o un ilícito civil, bueno, él no lo cumple, con lo cual no va a tener responsabilidad de tipo disciplinario. Bueno, y después hay otra serie de consecuencias, como por ejemplo, que el superior puede designar al inferior, que el superior puede dar las instrucciones al inferior de cómo ejercer determinada competencia. Esto es muy común, que en la administración pública los órganos superiores, digamos, hagan unas especies de, digamos, de reglamentos de cómo poner o de cómo ejecutar una competencia determinada, es decir, darle las instrucciones para determinar cómo se ejerce esa competencia. Bueno, estas son las consecuencias más importantes de este principio de la jerarquía. Bueno, seguimos. Tenemos acá otras técnicas de organización, que son la centralización,
descentralización y desconcentración. Vamos a explicarlas y después leemos la placa. La centralización es, digamos, cuando generalmente hacemos ahí un gráfico de una pirámide, ¿no? Digamos, la pirámide es la administración pública. Bien, ¿cómo vamos a graficar la centralización? Vamos a poner que en el vértice de ese triángulo están los órganos máximos, es decir, hay una concentración de poder. Y los órganos máximos son los que, digamos, son los que resuelven las cuestiones. En la descentralización, siempre esto lo graficamos con un triángulo, que sería la administración central, y otro triángulo más chiquitito, que sería, digamos, cuando se saca competencia de esa administración central, pero se crea una persona jurídica diferente para que la ejerza. Y en la desconcentración, es decir, estamos ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la graficamos siempre? Como un triángulo, en el cual, un triángulo en el cual, digamos, hay un órgano dentro de esa misma persona jurídica que por ley le atribuye competencia propia. Es decir, que solamente ese órgano la puede ejercer. Es el caso, en la desconcentración no hay muchos casos. En la desconcentración, o sea, hay un caso muy importante que es el antecedente de la FIP, que es la FIP-DGI. El antecedente de la FIP era la DGI, que era un órgano que pertenecía al Ministerio de Economía y que por ley se lo desconcentró. Es decir, se le dio competencia propia y que no podía ni delegarla, ni nadie, digamos, podía ejercer esa competencia. Ahora, volvemos a las placas, a ver qué dicen. Centralización. Se produce cuando un país adopta como rasgo predominante cuando todas las cuestiones de importancia son resueltas por los órganos centrales de la administración. O sea, el órgano central, que está ahí en el vértice del triángulo, es el que resuelve todas las cuestiones. Vamos a ver las ventajas y las desventajas. O sea, la centralización tiene una ventaja, que es la desburocratización. Es decir, no hay mucha burocracia porque los órganos que resuelven son muy pocos. Pero tiene un inconveniente altísimo, que es que la persona que decide, el funcionario que decide, se encuentra muy lejos del problema. Y ahí cambia la forma en que podría haberlo resuelto, o la forma en que lo resuelve. En la descentralización, por el contrario, digamos, hay mayor burocracia, porque hay mayor cantidad de personas jurídicas, de entes descentralizados, pero ¿qué se ha tratado de lograr con la descentralización? Acercar el funcionario que decide al problema. Fíjense que se me ocurre como un ejemplo que es muy importante, digamos, en General Pueyrredón, digamos, hay delegados en las zonas donde, digamos, están más distantes de la sede central. Por ejemplo, hay un delegado en Batán, por ejemplo, en Batán no, que es Mar del Plata Batán. Hay un delegado en Sierra de los Padres. Hay un delegado en el puerto, pero porque tiene una problemática diferente. Y hay un delegado en Sierra de los Padres. Fíjense, por ejemplo, en el partido de Mar Chiquita, que es un partido que tiene, digamos, zonas que están muy, muy alejadas de, podríamos decir que, digamos, el municipio está
la parte central del partido, que es el Coronel Vidal. Pero el partido en sí tiene muchas localidades y está muy lejos digamos, de la zona central de Coronel Vidal, y entre sí incluso. Entonces tienen un delegado en Mar de Cobo, un delegado en Santa Clara, más chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esa persona es la que está cerca del problema y lo puede resolver de la mejor manera posible. Bueno, fíjense que la descentralización es una técnica de transferencia o asignación de nuevas competencias que opera en forma permanente, teniendo el acto que la dispone un carácter constitutivo, ya que produce el nacimiento de un ente. Fíjense que esta cuestión es sumamente importante y la distingue de la delegación. En una descentralización es constitutiva, ¿por qué? Porque se crea una nueva persona jurídica. Y esto, digamos, si bien ahora hay una transferencia de competencia y esa competencia que se le saca a la administración central se pone en la persona jurídica nueva, se creó a ese efecto. Fíjense, y acá aparece por la distinción con la delegación, porque por un lado se parecen y por otro lado no, tienen diferencias. ¿Dónde está la similitud? La similitud es que hay una transferencia de competencia de un órgano a otro órgano. En la descentralización hay una transferencia de competencia, pero en la descentralización es constitutiva, se crea un ente descentralizado. En la delegación, no. Esa creación en la descentralización del órgano del ente descentralizado, ¿qué hace? Hace que esa competencia que se le transfirió ya no la puede retomar más quien la tenía. O sea, la va a tener va a ser el titular de esa competencia y no se puede esto volver atrás. No hay forma de revocarlo. En la delegación se delega parte de esa competencia, pero el delegante puede retomar en cualquier momento la competencia y ejercerla. Y hay otra cuestión también muy importante, fíjense que en la delegación, el delegante es, perdón, en la delegación, el delegante, que puede retomar en cualquier momento la competencia, sigue siendo, no se desliga de toda responsabilidad de cómo el inferior la ejerce. Porque hay una responsabilidad leyendo, es una responsabilidad también en el control. En cambio, en la descentralización, el órgano que tenía la competencia o la persona jurídica que tenía la competencia queda completamente desligado de toda responsabilidad de cómo el descentralizado ejerce esa competencia. Esto es sumamente importante. Bueno, y después decíamos que la desconcentración es también una técnica de transferencia de competencias permanentes, disponiendo el acto que lo produce, disponiendo el acto que lo produce a un órgano de competencias decisorias que antes no tenía. Si se le da a un órgano las competencias que antes no tenía. Bueno, bien. Esto era un poco lo que estábamos explicando hoy, digamos, un poco no, lo que explicábamos hoy de la imputación de los actos al Estado, cuando empezamos a hablar del concepto de órgano, porque empecé, digamos, a hablar del concepto de órgano y distinguirlo de persona jurídica, porque si no, no puedo hablar de las técnicas de organización si antes no hablé del órgano. Bien. ¿Y por qué es importante? Ahora sí,
volvemos a por qué es importante lo que ya dijimos, la imputación de los actos al Estado. Dijimos que antes se daba la teoría del mandato y la representación de cortes civilistas que fueron desechadas, y ya explicamos por qué fueron desechadas, porque no había una forma de explicar la primer voluntad. Entonces aparece la teoría del órgano, que es esta teoría intenta explicar en el derecho a la existencia material del Estado, dado que el órgano integra la propia constitución de la persona jurídica. De este modo, cuando actúa el órgano, es como si actuara la persona jurídica. No existen vínculos de representación ni de mandato. Es decir, lo que habíamos explicado. El órgano forma parte de la persona jurídica, no hay dos voluntades, hay una sola voluntad. Bien. Ahora vamos a entrar al otro bloque de la unidad número 6, que vamos a ver personas jurídicas. Generalmente, en el caso de personas jurídicas, nosotros hacíamos cuando en la presencialidad cuadro, pero que yo no lo puedo hacer en este momento, pero les voy a indicar dónde está ese cuadro, porque ese cuadro siempre es un cuadro sinóptico, siempre aclaré que es de Agustín Gordillo, ¿no? Ustedes saben que el tratado de Gordillo ustedes lo pueden encontrar en PDF, tiene un sitio propio, donde también existen otras obras de Gordillo, y en la teoría, en el tratado está cuadro sinóptico. Bueno, nosotros pusimos que el desarrollo del concepto jurídico de persona y sus distintas especies hace necesario recurrir a las normas que prescribe el Código Civil y Comercial, 141, 145 y siguientes, las cuales se aplican en forma directa al caso en razón de su naturaleza, ya que es lo atinente a la regulación de la condición jurídica de la persona en materia de dicho cuerpo normativo. Persona jurídica. Bien, nosotros vamos a definir qué es la persona jurídica. Me levanto para el Código Civil. Nosotros vamos a explicar qué es persona jurídica en general, porque también el Código Civil trae obviamente una clasificación de personas jurídicas, y a partir de ahí sigue todo una clasificación de los entes descentralizados que vamos a ir viendo. Así nosotros tenemos los artículos 141 y 145 y sigue. 141 dice: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y el 145 dice, que es lo que yo les decía, la clasificación. Las personas jurídicas son públicas o privadas. Y el 146 dice, personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas a el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye este carácter. B. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca la personalidad jurídica
y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte su derecho aplicable, y la Iglesia Católica. Bien, entonces, vimos la definición de persona jurídica y la clasificación en públicas y privadas. Bueno, bien. Fíjense, nosotros acá pusimos el Código Civil Comercial en su artículo 145, hace una enumeración de las personas públicas y en el 148 de las personas privadas. Es una primera clasificación de las personas jurídicas para distinguirlos públicas y privadas, y ahora vamos a ver los criterios. El que me quedó por leer es el 148, que son las personas, o sea, nosotros leímos el 145, que se clasifican las personas jurídicas, públicas y privadas. El 146 habla de cómo se clasifican las personas jurídicas públicas. Y el 148 es el que habla de cómo se clasifican las personas jurídicas privadas. Y ahí tenemos las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter letal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver es cuál es el criterio para distinguir entre las personas públicas y privadas. Primero, digamos, muchos estarán pensando, digamos, y bueno, ¿y para qué la verdad sirve esto, si es público o privada? Después vamos a ver si es estatal o no estatal. Esto es fundamental a la hora de que nosotros podemos ser abogados de una persona jurídica pública o, digamos, estatal, digamos, pública no estatal, o cuando nos toca demandar. Nosotros cuando nos toca demandar a una de estas personas jurídicas, nosotros tenemos que saber qué tipo de persona jurídica es, porque en esto va mucho, digamos, el tema de la capacidad. Y, digamos, cómo lo vamos, inclusive en qué jurisdicción corresponde que nosotros la demandemos. O sea que es de suma importancia. Bueno, vamos a ver primero los criterios para distinguir entre públicas y privadas. Vamos a ver la placa. La creación estatal del ente. Si lo crea el Estado, es pública. Si lo crean, digamos, por un acto privado, son particulares. Con excepción de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no es, digamos, creada por el Estado y es pública. Bien, después, digamos, uno es la creación. El segundo criterio es el fin público. Si el fin es público o de utilidad general, es pública. De lo contrario, es privada. O sea, si el interés es una satisfacción general, pública. Tercer caso, las prerrogativas de poder público. Si el ente está dotado de prerrogativas públicas, es un ente público. Y es guiado de control estatal. Entonces, resumiendo, ¿nosotros qué tenemos como criterio? La creación estatal del ente, o sea, ¿qué vamos a ver primero? La creación del ente. Si es estatal, es pública. Si es privada, es privada. Después vamos a ver el fin. Si es público, si satisface una necesidad pública, va a ser pública. De lo contrario, privada. Vamos a ver las prerrogativas. Nosotros ya explicamos
que el Estado actúa con prerrogativas que se lo llama régimen exorbitante. ¿Por qué se lo llama régimen exorbitante? Porque exorbita al derecho privado. Las prerrogativas del Estado no las tenemos los particulares. Y esto también tiene que ver con esa relación que existe de subordinación del particular con respecto al Estado. El tercer criterio, bueno, es la existencia de prerrogativas. Y el cuarto es el grado de control estatal. A mayor control va a ser pública. En materia de control, nosotros tenemos que hacer dentro de esto de lo que es la técnica de la organización, tenemos que hacer una distinción. Es decir, el control que se da dentro de la misma administración pública, digamos, en esa relación jerárquica, en esa coordinación de los órganos de una misma persona jurídica, ahí hay un tipo de control. Y luego aparece otro tipo de control, que es en la administración descentralizada. Bien. En la administración descentralizada, el control se llama de tutela. Tutela, ese es el control. Que existe, digamos, desde la administración de la cual se definió la competencia y que creó una persona jurídica nueva. Ese es un control de tutela. ¿Qué abarca el control de tutela? Nada más que el control de legalidad. En cambio, en lo que es la misma persona jurídica, en la jerarquía, en esa relación de los distintos órganos de una misma persona jurídica, es un control, digamos, jerárquico, que comprende no solamente la legalidad, sino la oportunidad, mérito y conveniencia. Acá hago un paréntesis y explico esto porque lo vamos a repetir mucho a lo largo de la materia. Es decir, el control, el control que puede ejercer la administración pública o inclusive cuando dicta un acto administrativo, tiene que tener en cuenta dos cuestiones. Y en eso después se produce el control o no, que son las circunstancias de legalidad del acto, o sea, que el acto se acorde al derecho, y el de justedad. Linares hablaba de justedad, es decir, las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué son las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia? Bueno, son aquellas cuestiones históricas, políticas, ambientales, económicas, que rodean a la emisión del acto. Entonces, en algunos casos, perdón, el control es de legitimidad, como en el caso del control de tutela, en la descentralización. En cambio, el control dentro de la misma persona jurídica es un control no solamente de legalidad, es más intenso, y es además de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Sí? Bueno. Vamos, seguimos. O sea, nosotros en este cuadro, que los invito realmente a que lo vean de Gordillo, que es realmente muy interesante, o sea, clasifica las personas jurídicas, que ya explicamos, definimos la persona jurídica, en una llave, se abre pública y privada. Ya explicamos el criterio de distinción. Bien, ahora nos vamos arriba, las públicas. Las públicas, ¿en qué se clasifican? En estatales y no estatales. Vamos a leer la placa primero. Dice, estatales son personas jurídicas así denominadas, las que integran la estructura jurídica de la nación. El patrimonio pertenece a la colectividad y los fines son propios de estas.
Las no estatales son personas que no tienen las características enumeradas en el punto anterior, pero que en todo o en parte se regulan por normas del derecho público. Estos son los que nos explican qué son las estatales y qué son las no estatales. Entonces nosotros vamos y decimos, las estatales, volvemos a explicar, son las que integran el Estado y que están, el patrimonio pertenece a la colectividad. Y las no estatales son personas que no participan de este carácter, pero que se rigen por normas del derecho público. ¿Cuáles son los criterios para distinguir entre estatales y no estatales? Bueno, vamos a leer la placa primero. Vamos a leer la placa. Primero, satisfacción de fines específicos del Estado, no fines industriales o comerciales del Estado. Acá vamos a hacer una explicación. El capital estatal. En un enfoque de doctrina diverso, Gordillo considera que en el carácter de estatal es necesario que el capital sea íntegramente de propiedad del Estado. Y en tercer lugar es el encuadramiento del ente en la administración pública. Para Casagne, las normas jurídicas públicas son, las personas jurídicas públicas son son estatales o no estatales, según que pertenezcan a los cuadros de la administración pública, conforme a las normas vigentes sobre la administración. Fíjense acá los criterios. Primero, el fin que analizamos, el fin que satisface. Pero yo acá les voy a hacer una aclaración que es de suma importancia. Ustedes este tema lo pueden ver de Tratado de Gordillo, está muy bien. Lo pueden ver, les aclaro que el Tratado de Gordillo, digamos, tiene 2 tomos nada más que fueron actualizados, el resto no. Y en el caso de las personas jurídicas y la clasificación, realmente nos interesante, esto no fue actualizado por una cuestión de doctrina, ¿no? Después, bueno, con respecto a esto, también pueden verlo esta clasificación del manual de Casagne. ¿Se acuerdan que les comenté el manual de Derecho Administrativo de Casagne? Bien, y lo pueden ver en 10, el manual de Derecho Administrativo de 10. Pero quiero hacer una aclaración de acuerdo a qué lugar lo estudien, porque esto es importante. El tema de los fines específicos del Estado. O sea, para Casagne, van a leerlo y no van a entender con el PowerPoint. Para Casagne, las personas jurídicas públicas estatales no tienen fines industriales o comerciales. Solamente tienen los fines esenciales del Estado. Para Gordillo, considera, digamos, que en el tema del fin público lo considera más amplio. No solamente serían personas públicas estatales las que tienen digamos, que cumplen las funciones básicas y esenciales del Estado, sino también las que cumplen funciones industriales comerciales. Esta es una distinción que tiene fundamento en los 2 casos, porque para Casagne son solamente estatales las que forman los cuadros de la administración, y para Gordillo, vamos a ver nosotros que hay empresas del Estado, hoy por hoy ya digamos, muy pocas, pero han vuelto algunas a la administración pública, en las cuales, digamos, tenían fines industriales o comerciales. Por ejemplo, muchas empresas del Estado, digamos, prestadoras de servicios públicos, tienen fines industriales o comerciales, ¿no? Fabricaciones militares, por ejemplo.
Bueno, el capital también es un tema a tener en cuenta en la distinción, el tema del capital. Digamos, para Gordillo, es importante que el capital esté, o sea, en manos del Estado. Y el encuadramiento del ente de la administración pública es un tema, digamos, que tiene que ver con la clasificación casi Casani. Él toma el tema de pertenecer o no a la administración pública del Estado, y ahí estaría la distinción entre estatales y no estatales. Bueno, seguimos. Bien, entonces, a ver, si volvemos, vimos el concepto de persona jurídica, lo clasificamos, personas públicas, personas estatales públicas y privadas, y las públicas en estatales y no estatales. Dentro de las estatales, y acá seguimos el criterio o la clasificación que hace Gordillo, vamos a encontrar entre las estatales las dos personas que, digamos, los entes autárquicos institucionales, o sea, aquellos que tienen una competencia general, y los perdón, no una competencia general, sino una competencia institucional, referida o sea, hay una descentralización por servicios, es decir, que el servicio y la finalidad hace que se cree un ente autárquico, se los denominan entes autárquicos institucionales. Y después están aquellas que son una competencia general, que se da en función del territorio, que son los entes autárquicos territoriales. Único ejemplo en la provincia de Buenos Aires de entes autárquicos territoriales son los municipios. Ustedes supongo que lo habrán leído en otras materias, existen dos tipos en nuestro país de municipios, los municipios autónomos y los municipios autárquicos. Los municipios autónomos son aquellos que tienen, digamos, se pueden dar su propia carta orgánica. En cambio, los entes autárquicos, o sea, los municipios que tenemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en otras provincias, ¿no? Y autónomos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe y en otras provincias. Los autárquicos en realidad se rigen por una ley de competencia que dicta la misma provincia, o sea que no tiene, es la que le determina, como en el caso de la provincia, la ley orgánica de las municipalidades, que determina la competencia del departamento deliberante, del departamento ejecutivo, es decir, la competencia, no se da su propia carta orgánica, la competencia está dada por una ley de la provincia. Sí se dan sus propias ordenanzas en la materia, o sea, se dan sus propias ordenanzas en las materias que dentro de la competencia que le está atribuida por la provincia. Bueno, entonces acá vemos que los entes autárquicos pueden ser territoriales o institucionales. Pero lo explicamos. Los entes autárquicos territoriales son únicamente los municipios autárquicos de la provincia de Buenos Aires. Los entes autárquicos institucionales son aquellos que tienen una descentralización por servicio, que yo les decía hoy que vamos a encontrar, como pusimos ahí el INTA o el Banco Nación, también la AFIP, la aduana, el INTI, digamos, son entes autárquicos. Bien. ¿Cuáles son las características del ente autárquico? El ente autárquico, digamos, el ente autárquico tiene personalidad jurídica propia. Todas las normas que se le aplica al ente autárquico son normas de derecho público. El ente autárquico, digamos, emite actos administrativos, celebra contratos administrativos, en el tema de
en el tema del personal, todo el personal del ente autárquico se rige por la ley de empleo público. Son todos empleados o funcionarios públicos. Fíjense que en la placa pusimos, se rige por el derecho público únicamente, emite actos administrativos, celebra contratos, esto significa que únicamente, celebra contratos administrativos y todo su personal se rige por la ley de empleo público. Bien. Dentro de los dijimos, públicos privados, estatales y no estatales, dentro de los estatales tenemos los entes autárquicos y las empresas del Estado. Las empresas del Estado se rigen por la ley 13.653. Vamos a leer las características y las vamos a explicar. Bueno, se rigen por la ley esa, pueden ser creadas por decreto, es importante, porque la misma ley autoriza que puedan ser creadas por decreto. Se le aplica derecho público y derecho privado, ¿no? No es, o sea, acá ya empieza a aparecer el derecho privado. El personal, según una antigua, acá viene una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy vieja, que se aplica tanto a las empresas públicas como a las sociedades de Estado, establecen que el personal de escalas superiores, el jerárquico, es empleado funcionario público, se rige por la ley de empleo público. Y el de inferior jerarquía se rige por las normas del derecho laboral común, y la jurisdicción es, se rige por la ley de contrato de trabajo, y la jurisdicción es la laboral común. Esto también se aplica en las sociedades de Estado. Emiten actos administrativos y actos mixtos. Fíjense, acá ya vamos cambiando. ¿Sí? Actos administrativos y actos mixtos. ¿Qué son los actos mixtos? Porque hasta ahora esto no lo habíamos dicho, no lo habíamos nombrado. Habíamos nombrado solo a los actos, o sea, no explicamos el acto administrativo, pero sí la posibilidad de dictar actos administrativos. Estamos familiarizados a esto. ¿Pero qué son los actos mixtos? Esto tiene importancia y mucha a la hora de que veamos el acto administrativo. Los actos administrativos mixtos son aquellos en los cuales se aplica derecho público y derecho privado. Que tiene que ver también con la actividad, que lo vamos a ver después, vinculada y discrecional. Esto lo vamos a ver más adelante. Los actos mixtos, si se rigen, el acto tiene partes regidas por el derecho público y partes por el derecho privado. Pero vamos a decir la verdad, un acto que emite una persona jurídica pública, estatal o no estatal, siempre va a tener un elemento de derecho público, siempre, que es la competencia. Siempre va a tener ese elemento. Pero generalmente en este tipo de entes, de actos, siempre hay en este tipo de actos, siempre hay digamos, hay un derecho, o sea, lo que se aplica al derecho privado es el derecho que rige la materia. En un ejemplo muy común es el caso de las multas, las sanciones que aplica la Subsecretaría de Trabajo del Estado, de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que, digamos, hay una serie de, por supuesto, de leyes de contenido laboral que deben ser cumplidas por las empresas, como todo lo referido a
normas de seguridad, higiene y seguridad y demás. Cuando esto no es así, y se le abre un acta y el descargo no es, digamos, no sirve y, digamos, no se condice con el incumplimiento, entonces y se le va a aplicar una sanción. Bien. Esa sanción que se le aplica a esa empresa es un acto administrativo, pero es un acto administrativo mixto. ¿Por qué? Porque el derecho de fondo es el derecho laboral común, pero la competencia de mínima es pública, porque lo emite un órgano de la administración pública. Eso es un acto mixto, eso es un acto mixto, no un acto mixto. Bueno, después las empresas públicas celebran contratos administrativos y contratos civiles de la administración. Se les aplica la ley de quiebra. Después, cuando ya nos acerquemos más al tema de los contratos, ustedes van a ver que hay contratos administrativos y contratos civiles. Contratos administrativos son aquellos que, digamos, tienen más características del derecho administrativo y los otros, digamos, que el Estado los usa como una herramienta, pero tienen más elementos, son regidos más por el derecho privado. Por ejemplo, un típico contrato administrativo es el de obra pública y un típico contrato del, digamos, los contratos civiles de la administración, el contrato de locación. Bueno, y se les aplica la ley de quiebra. Bueno, ahí fíjense que, bueno, falta completar el PowerPoint, qué raro, debe haber pasado otro, pero bueno, no importa, yo después lo completo y se los mando por el campus. Después tenemos las sociedades de Estado, ¿no? Que son las, digamos, están dentro de las estatales y con fines específicos son los entes autárquicos. Con fines industriales o comerciales vamos a encontrar las empresas públicas y las sociedades de Estado. Las sociedades de Estado se rigen por la 20.705. Tienen características propias las sociedades de Estado porque todo su capital está dividido en acciones, las acciones son al portador, solamente puede ser titular de esas acciones las personas públicas, o sea, personas públicas del Estado, nada más. El Estado nacional, provincial, municipal o a través de sus descentralizados es el único que puede ser titular de las acciones de una sociedad de Estado. Digamos, antes de la reforma del Código Civil era el único ejemplo de sociedad de un solo socio, es decir, un solo socio podía constituir una sociedad, esto ya con la reforma no lo es, pero antes de la reforma del Código Civil y Comercial era el único caso. Como por ejemplo, OCE. OCE es el Partido General Pueyrredón, es una sociedad de Estado formada por un solo socio, que es la municipalidad. Bueno, en las, digamos, las cuestiones más importantes son estas, ¿no? Con respecto al, cuando nacen las sociedades del Estado, digamos que estas sociedades nacen para, digamos, agilizar un poco digamos, la actividad de la administración pública. Entonces aparecen las sociedades de Estado en las cuales el control era minoritario. Digamos, no era un control importante del Estado. Sin embargo, si nosotros lo vemos hoy, si nosotros lo vemos hoy, si nosotros lo vemos hoy, las sociedades de Estado son ampliamente controladas en la provincia de Buenos Aires, de tal manera que son controladas por los órganos constitucionales, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno.
Bueno, nos vamos a las no estatales, y ahí nos vamos a encontrar con en las no estatales, nos vamos a encontrar con las cooperativas, las leyes de sociedad de economía, la ley de sociedad de economía mixta, y las leyes, digamos, perdón, y las sociedades que tienen una participación del Estado mayoritaria. Bien, las sociedades de economía mixta, que se rigen por la ley 12.962, son sociedades que tienen una características diferenciadoras. Por ejemplo, en la sociedad, acá, digamos, hay una proporción de capital público y capital privado, pero a los fines, digamos, que no nos interesa que la proporción del capital estatal sea mayor al privado o viceversa, ¿no? Acá lo que importa es que esa participación en el momento de la creación de la sociedad es tiene que ser, es estatutaria y permanente. Quiere decir que si el Estado tenía una determinada proporción y el capital privado otro, no se puede esto modificar si no modificamos el estatuto de la sociedad. O sea, que es estatutaria, esa participación es estatutaria y permanente. Bien, tiene dos tipos de finalidades, pública y privada. Digamos, quienes representan al Estado también es importante, porque como mínimo el presidente, un tercio del directorio, un miembro de la comisión fiscalizadora, tienen que pertenecer al Estado, tienen que ser representantes del Estado. Estos personas que son representantes del Estado, que son empleados públicos, tienen lo que se llama el derecho de veto. ¿Qué es el derecho de veto? El derecho de veto es la posibilidad que tiene estos representantes del Estado de vetar por un plazo de 20 días resoluciones del directorio y resoluciones de la asamblea, que no todas, por supuesto, las que sean contrarias al estatuto, las que sean contrarias a la ley de su creación y las que sean contrarias al orden normativo. Tienen un plazo de 20 días, se eleva al Ministerio del Ramo, es decir, porque cada una de todas estas sociedades que nosotros hemos visto pertenecen, digamos, al área de algún ministerio. Eso se eleva al ministro y el ministro puede hacer dos cosas. Puede esto dejar transcurrir los 20 días, con lo cual vuelve a tener vigencia, después de los 20 días, vuelve a tener vigencia esa resolución que fue vetada, o vetarla, con lo cual deja de tener validez. Después, digamos, otra cuestión también importante, o por lo menos diferenciadora, ¿no?, del resto de las sociedades, es cómo se integra el capital social. Capital social, o sea, el Estado puede integrar el Estado puede integrar una de estas sociedades, por ejemplo, con bonos de la deuda pública, con subvenciones, exenciones, títulos de la deuda pública, dinero en efectivo, digamos que es diferenciador la forma del aporte que puede tener el Estado en este tipo de sociedades de economía mixta. Un ejemplo de esta sociedad es Fabricaciones Militares. Después tenemos el tema de las cooperativas, en las cuales, en las asociaciones profesionales, no en las cooperativas, me equivoqué, asociaciones profesionales. En las asociaciones profesionales, digamos,
hay dos tipos de asociaciones profesionales. Algunas en las que son obligatorias la participación y otras que son libres, voluntarias. Por ejemplo, los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires, por ley, se le transfirió, por ley de la provincia, se le transfirió a cada colegio profesional de cada profesión el control de las profesiones. O sea, le transfirió a los colegios el control, el poder de policía de las profesiones. Entonces, se le transmite a cada colegio, se lo hace por ley. Por eso estas asociaciones son, digamos, públicas no estatales. El capital, en realidad, es de todos sus asociados, pero, digamos, en los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires no puede ejercer la profesión si no estoy matriculado. Entonces, ahí es donde ejerce una función pública que es en el control de la matrícula, el control disciplinario de la matrícula. Y, digamos, en este caso, si la asociación es compulsiva, porque yo no puedo ejercer la profesión si no lo hago, si no me asocio, digamos, me matriculo en el colegio que me corresponde y pago la matriculación. Entonces, digamos que en este caso son públicas, no estatales. Pero hay asociaciones que, por ejemplo, hay una asociación de abogados que funciona en Cava, en el cual uno, digamos, es voluntario esa asociación, ¿no? Incluso hay en algunas profesiones, no las llaman asociaciones, pero por ahí le ponen el nombre de mutuales, ¿no? Los que es una asociación, digamos, voluntaria, ¿no? Y después me quedan las sociedades en las cuales, que son la participación del Estado es mayoritaria, se rigen por la 19.550, el Estado debe tener el máximo del 50% de capital social, con la posibilidad de, digamos, de perdurar en las asociaciones, ¿no? Que su decisión pueda realmente ser efectiva en las asambleas. Y ya después me voy ahora a, ya terminando este cuadro, me voy a las privadas. Las privadas pueden ser con participación estatal o sin participación estatal. Con participación estatal, ahí me voy a encontrar otra vez con las sociedades de economía mixta. ¿Y por qué? Me preguntan, ¿por qué están acá? ¿Por qué están en público y por qué están en privada? Porque yo sé que voy a tener dos fines. Si tiene un fin público, van a estar en las públicas. Si tiene un fin privado, va a estar en las privadas. Y después las sociedades mixtas, sociedades comunes, en las cuales el Estado puede, digamos, adquirir acciones de la forma en que lo hace un particular, tanto en la bolsa como en una transacción privada. Son sociedades mixtas, por supuesto que cuando el Estado tiene parte del paquete accionario, tiene una impronta diferente a una sociedad privada. Incluso si comprara todo el paquete accionario, se transformaría en una sociedad de Estado. Y después están las privadas que, digamos, son las llamadas actividades reglamentadas, y las privadas comunes, las del derecho común. Las que tienen una actividad reglamentada, no es que no sean, son sociedades privadas, se rigen por el derecho común, pero que a raíz de su especial incidencia en las sociedades en la sociedad, o sea, el Estado interviene, las controla, ¿no? Así tenemos los bancos, las financieras, que son controladas por el Banco Central, las compañías de seguros, que son controladas por la Superintendencia Nacional de Seguros, es decir, tienen una especial incidencia en la economía del país. Entonces el Estado los controla mucho más
por ejemplo, con las circulares del Banco Central, a los bancos y a las financieras, si tienen un mayor control incluso de los patrimonios, del encaje, digo, una serie de controles muy importantes, pero que no dejan de ser en realidad privadas. Y después están las privadas del derecho común, que son las sociedades, las asociaciones, las asociaciones que se rigen por el derecho ordinario. Bueno, dejamos acá. Acá me están preguntando, digo Antonio, pero no lo tengo acá. La fecha del parcial es del 2 de octubre. Yo puse, en este momento no lo tengo presente, puse las fechas en el campus virtual, así que le pido que eso seguro que los puse, de todas maneras lo voy a volver a chequear, pero están en el campus virtual. Bueno, chicos, cualquier duda, me pueden hacerlo a través del foro, o a través del WhatsApp, o a través del mail, cualquier duda, cualquier inconveniente que se presente, bueno, me lo hacen saber. La idea es estar un poquito más en contacto y poder hacer esto un poquito más ágil, ¿sí? En cuanto a las clases. Bueno, chicos, yo los veo el jueves que viene. Recuerden siempre que el ID y la contraseña es la misma, tanto para la clase de los martes y para la clase de los jueves, por lo menos hasta que lleguemos al primer parcial, ¿sí? Bueno, chicos, los saludos y nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.